Hola a todos, a todas y bienvenidos a esta nueva clase del curso Geoestadística aplicada a la estimación de recursos minerales que tiene que ver exclusivamente con el desagrupamiento de datos, ¿sí? Es decir, en algunas ocasiones, en gran parte de las ocasiones nos vamos a encontrar con muestreos irregulares, muestreos en donde haya presencia de clúster, haya presencia de agrupamiento, muestreos preferentes o muestreos también llamados sesgados, que para obtener estadísticos más representativos ha de aplicar un desagrupamiento, ¿sí? Y vamos a ver entonces el desagrupamiento más conocido o más documentado, obviamente en inglés y dicho de clustering, a través del método de celdas. Un método bastante popular, bastante práctico para obtener resultados, como digo, estadísticos más representativos. Sabemos que en una campaña exploratoria o una campaña inicialmente prospectiva de minerales, las muestras rara vez son recogidas de forma aleatoria, sino que más bien son dirigidas en áreas que poseen un mayor interés geológico. En vista 2D podemos ver acá la figura de la derecha que hay un muestreo irregular, ¿sí? Donde en el sector más alto, digámoslo así, del norte y más bajo en el este, la parte superior izquierda, tenemos un agrupamiento, un muestreo más denso en ese lugar y lo mismo pasa en la parte inferior derecha, donde podemos ver que hay dos presencias de grupo. Ujú. Por ende, a esto le llamamos un muestreo preferente, un muestreo sesgado, porque a la hora de sacar las estadísticas de este cuadrado de 1000 por 1000, vamos a darle más peso, digámoslo así, a estos grupos, ¿sí? O mejor dicho, estos grupos van a estar influyendo mayoritariamente en la ley media de la región. Lo mismo podemos ver en un caso 3D, donde tenemos una mayor cantidad de muestreo, digamos, un muestreo más denso en un sector que en otro. Entonces, dice que ha de entender que existen objetivos de interés que conducen a un muestreo preferencial o sesgado. No está mal lo que estamos viendo, es lo común. Este muestreo se observa en casi todas las industrias que recopilan datos espaciales, ¿sí? Especialmente dentro de la industria minera. Digamos que ustedes rara vez van a encontrar un muestreo regular como se ve acá en la figura B, de esta forma, un muestreo totalmente regular, es casi imposible de encontrar, ¿bien? Y quizás por ahí vamos a comentar el por qué. Podemos adelantar que ya quizá la misma topografía impide eh, hacer muestreos regulares, ¿bien? Por, el, por la forma. ¿Sí? Vamos a tener sectores donde no va a ser posible acceder, por ende no va a ser posible extraer una muestra, etcétera. Entonces, para tener en cuenta el muestreo irregular y el seco causado por los efectos heterogéneos específicos del sitio en los datos, el desagrupamiento se ha establecido como una herramienta esencial para analizar datos espaciales. Y podemos ver en la figura A que tenemos un muestreo irregular, donde existe un poquito más de muestra en ciertos sectores que en otros. Y pasa muchas veces que cuando encontramos mineral, tratamos de cuantificar ese mineral y de modelar los cuerpos que envuelven el mineral a través de un muestreo más denso. Y dejamos sectores donde hay bajas leyes o donde hay muy poco indicio de mineralización más desagrupado que o sea, mejor dicho, más alejado del resto, un muestreo más puntual. Entonces lo ideal sería tener obviamente un muestreo como en la figura B, donde es todo regular y podríamos tener una media bastante, o estadístico mejor dicho, descriptivo, bastante más preciso que en un caso como está en la figura A, que es la realidad. ¿Ok?
Dice también que la práctica de recolectar más muestras en áreas de alta concentración del elemento de interés no está mal, ya que conduce a un aumento de datos en porciones del sector realmente importante y ha de considerar el costo alto que significa muestrear el subsuelo. En la exploración, en hacer sondajes, no podemos hacer sondajes en toda la región, sino que ha de optimizar este proceso. Bien. Sin embargo, es necesario realizar algunos ajustes para que los histogramas y las estadísticas descriptivas de los datos sean representativas de todo el volumen de interés. Y acá podemos ver también un ejemplo donde hay unos compósitos de una campaña de sondaje. Esto corresponde a una zona superficial, una zona de óxido en un depósito de cobre. Y podemos ver que en el centro hay una mayor cantidad de observaciones que en los costados. Entonces acá hay un tema de agrupamiento, por ende, para obtener estadísticas, como reitero, de toda la región completa, más representativa, ha de desagrupar. ¿Sí? ¿Qué significa el desagrupar? Básicamente eh, habla de asignar ponderadores, asignar peso mayores a aquellos datos, a aquellas observaciones que estén no agrupadas. ¿Sí? Por ejemplo, estos sectores de los costados se les van a asignar pesos mayores que a los del centro, ya que el centro está agrupado. ¿Sí? Al estar agrupado, la técnica en sí de ese agrupamiento va a asignarle pesos menores. Entonces vamos a ver un ejemplo acá de desagrupamiento. Sin antes señalar que desagrupar datos geoespaciales sesgados es importante para lograr estadísticas más representativas y aproximar mejor la distribución de una variable espacial para cualquier tipo de toma de decisiones, algo que ya venía comentando anteriormente. Bueno, acá tenemos un cuadrado, 600 metros por 600 metros, donde se pueden dar cuenta que existen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observaciones. Y de estas 10 observaciones se ve claramente que en el costado superior izquierdo hay un clúster, hay muestras agrupadas. Y coincide con que justamente ese clúster, ese agrupamiento que existe acá de datos, tienen leyes mucho más altas que las del resto. Entonces, al tomar las 10 observaciones y sacar una media, tenemos un valor de 2.03%, asumiendo que esto se trata de concentraciones de cobre. Pero visualmente podemos ver que menos de un 25% de la región eh, tiene leyes altas y hablemos del 75% de la región tiene leyes menores a 0.9. Entonces, el clúster en sí, este agrupamiento de datos, está influyendo erróneamente en la idea de la región completa. O sea que, en otras palabras, esta media de 2.03% está siendo sobreestimada producto del clúster, dado que la realidad visualmente en este ejemplo indica que la ley no es tan alta, ¿sí? O por lo menos no es tan alta en la región completa. Puede que en este costado izquierdo superior, obviamente la ley sea más alta, claro, porque ahí se tiene más datos, más observaciones, pero en el total es mucha la influencia de estas observaciones sobre la media. ¿Ok? Entonces hay que hacer algo, hay que aplicar el desagrupamiento, que es una técnica que voy a comentar ahora, para poder obtener una media por lo menos más realista. ¿Ok? Bueno, el método que se va a tratar, que es el método de Zelda, fue propuesto en el 83 por Journal y desarrollado más en profundidad, digámoslo así, o creado el algoritmo que se implementó en la GSLib por Clayton Touch en el 89. Básicamente el método consiste en definir un sistema de celdas y otorgar peso a cada una de ellas según el número de datos que contenga. Si nos fijamos en esta figura, podemos ver un conjunto de datos y un sistema de celdas. ¿Sí? Tenemos 9 celdas. Entonces, en aquellas celdas donde haya más observaciones, dichas observaciones van a tener menor peso
que en aquellas celdas donde haya pocas observaciones. Por ejemplo, acá donde hay una observación, el peso que se le asigna a la ponderación es más alta, digamos 4. En cambio, donde hay 9 observaciones en esta celda de color azul, la ponderación está baja, cercano a cero. ¿Sí? Básicamente eso es lo que se realiza para el desagrupamiento. ¿Okay? Observaciones más agrupadas tendrán menos peso y viceversa. En términos matemáticos es bastante simple cómo se desarrolla el desagrupamiento. Así que las técnicas de desagrupamiento asignan a cada dato una ponderación basada en la cercanía a las muestras circundantes. ¿Sí? Estas ponderaciones son mayores que 0 y suman 1. Por ende, la sumatoria de todas las ponderaciones que se le asignen a cada una de estas observaciones van a tener que sumar 1. ¿Bien? Y se pondera cada dato de acuerdo con la cantidad de observaciones que caen en la misma celda. Por ejemplo, para el dato I, que cae en la celda L, el peso de la celda que se desprende es igual a 1 partido por NL por L sub 0, que NL viene a ser el número de muestras en la celda, y L sub 0 es el número de celdas con muestras. En esto lo voy a explicar a través de esta figura. Si se fijan, acá hay una matriz, un sistema de celdas de 6x6, 36 celdas en total, pero hay 3 celdas que se encuentran vacías, no hay información. Por ende, L sub 0, que es el número de celdas con muestra, va a ser igual a 33. Bien, esa es una constante. Luego, N sub L es el número de muestras en cada celda. Por ejemplo, acá abajo en la columna 1, fila 2, hay una celda que tiene 2 observaciones. Esa va a venir a ser su N sub NL, número de observaciones por cada celda. Por ende, el peso de cada una de estas celdas va a ser igual a 1 partido por el número de observaciones que contenga la celda dividido, o sea, 1 partido por el número de observaciones que tenga la celda por el número de celdas con muestras totales. Bien, acá hay un ejemplo, 2 observaciones, se fijan, el peso entonces es 1 partido por 2 por 33. Bien, y todas estas observaciones van a tener dicho peso, las que estén dentro de la celda. Y así igual toda la sumatoria de los pesos va a tener que sumar 1. Entonces es bastante sencillo el método. Acá el mismo ejemplo que veíamos recién del clúster, en este caso, de un cuadrado. Al generar el sistema de celda, que ya vamos a ver cómo se genera también, pero para ir entendiendo cómo trabaja este formulismo, se genera 9 celdas. De estas 9 celdas, si se fijan, hay 2 celdas que no tienen datos, por ende L sub 0 va a venir a ser 7. Aquí está, L sub 0 es 7. Y a L, que es el número de celdas en total, son 9. Y N es el número de datos, son 10. Ya habíamos hablado de que hay 10 observaciones. Por ende, la celda A1 va a tener una ponderación de 0.04 redondeado. ¿Por qué? Porque 1 partido por NL, que es el número de muestras en la celda, que son 4, por L sub 0, que viene a ser 7, 4 por 7 son 28, y 1 partido por 28 es 0.04. Esa celda va a tener ese peso. Y cada una de estas observaciones va a tener una ponderación de 0.04. Las celdas que no tienen datos no tienen peso, obviamente. B1, si se fijan, tiene 0. C1 tiene una observación, es lo mismo, va a ser 1 partido por 1 por 7, que es 7, bien, y 1 partido por 7 es 0.14 aproximadamente, redondeado. Entonces, esta única observación va a tener ese peso que es más alto. ¿Se fijan? Una observación aislada tiene mayor ponderación que las observaciones
conjuntas, agrupadas. Y así para cada una de las celdas se le atribuye una ponderación. Y esa es la ponderación que adopta la, la muestra, la observación. Por ende, al sacar la ley media desagrupada, obtenemos un valor de 1,28% de cobre, que es bastante distante a lo que habíamos visto al principio, que la aritmética es de 2,03. El promedio es de 2,03%, sin desagrupar. Y desagrupando, el valor es de 1,28. ¿Ok? Bueno, ¿cómo seleccionamos el tamaño de la celda correcta? Porque si bien veíamos en el ejemplo, ya tenemos un sistema de celdas, pero ¿cómo determinamos el tamaño de esta? Y hay que entender que cuando se generan celdas muy pequeñas, cada dato, como cae en su propia celda, recibe el mismo peso. Pasa lo que vemos acá en esta figura en la parte izquierda, donde al tener celdas muy pequeñas, el ponderador es 1. ¿Se fijan? Por ende no cambia, es lo mismo que hacer el promedio sin desagrupar. Y lo mismo pasa cuando la celda es muy grande. Cuando ya se genera una celda donde todos los datos caen en esa celda, también pasa lo mismo. Todas las celdas tienen la misma ponderación, por ende no hay ningún cambio. Por ende, hay que tratar de buscar un tamaño de celda adecuado, ¿sí? Y esto se hace a través de análisis de sensibilidad, que voy a explicar brevemente más adelante, pero algo bastante práctico es elegir el tamaño de la celda óptimo a través de la distancia, las mayores distancias entre las observaciones que no estén agrupadas. ¿Ok? Bueno, aparte de seleccionar el tamaño de la celda óptimo, hay que definir el origen y la forma de la celda. Hablemos de que pueden ser celdas cuadradas como pueden ser celdas rectangulares también. Entonces, para ello se hacen algunos estudios de sensibilidad. Fíjense que para seleccionar el tamaño de la celda, evaluamos distintos tamaños de celda y obtenemos la ley media desagrupada. Entonces, cuando la celda tiene un tamaño de 0, la ley media desagrupada es igual a la ley media, igual que el promedio sin desagrupar. ¿Ok? Y en función vamos aumentando el tamaño de la celda, se va generando una curva y vamos a buscar el óptimo mínimo. ¿Sí? El valor óptimo mínimo es el que determina el tamaño de la celda. Ojo, que puede ser el óptimo mínimo como el óptimo máximo. ¿Bien? En este ejemplo vemos el óptimo mínimo, por ende más o menos 300 metros sería el tamaño de celda adecuado. Y luego, dependiendo del origen de la celda, también va a variar, se fijan en los triángulos, vemos distintos orígenes, va a variar la cantidad de datos que caigan dentro del sistema de celda. ¿Sí? Entonces igual vamos a hacer, hay varias pruebas para encontrar lo más adecuado para cada caso. Bien, acá tenemos un ejemplo 3D de una campaña de sondaje a través de Compósito, en las cuales estamos trabajando en el curso. Se fijan, acá están todos los datos. No está separado por zona ni por dominio. Están todos los datos totales. Y podemos ver que en algunos sectores, acá abajo, hay observaciones que están más aisladas que en el centro. Entonces, acá hay una cuadrícula de fondo, un background de una cuadrícula de 100%, una vista de planta y una vista de perfil. Y el 100% anda más o menos bien, ¿se fijan? Como que definir tamaños de celda de 100% eh, es bastante interesante, ¿sí? Pero podríamos tomar la decisión de definir celdas de ese tamaño así directamente o hacer el estudio de sensibilidad. Entonces, acá se hace este estudio de sensibilidad, se analiza la media desagrupada para distintos tamaños de celda desde 0 a 300. Podemos encontrar el óptimo mínimo en 80 metros. Entonces 80 por 80 por 80 va a ser el tamaño de nuestros bloques que van a determinar los pesos de las observaciones. Y eso es lo que hacemos
a través del algoritmo de clustering y podemos ver acá en una paleta de colores para los pesos que aquí ya observaciones más agrupadas tienen pesos menores y las otras más aisladas ya comienzan a aumentar su peso. ¿Sí? Ok, luego vamos a tener los resultados estadísticos de la media original. Se fija en la media original de oro 0.32 con una desviación estándar de 0.31 y la media desagrupada ya tiene un valor menor de 0.20. También baja un poco la desviación estándar. Ah, también cambian los histogramas. Se fijan, el histograma para el oro original concentra mm, menos datos en los primeros intervalos, en las primeras barras. En cambio, la media desagrupada concentra una gran cantidad de datos más bajos. Y es obvio porque la ley media bajó. ¿Por qué pasó esto? Porque aquellos datos más agrupados, que eran leyes que concentraban valores más altos, se les bajó el peso, por ende tuvieron menor influencia y eso hizo que la distribución cambiara de esta forma. ¿Sí? Los primeros intervalos tuviesen mayor frecuencia. Bien, los mínimos y los máximos se mantienen, ojo, en la media original, o sea, en los datos originales, la distribución original y la distribución desagrupada. Sí cambian los cuartiles, pero los límites mínimo y máximo se mantienen. ¿Ya? Como conclusión, entonces, vamos a decir que la eliminación de clústeres de grupos es un paso crucial al realizar cualquier análisis de datos espaciales en el que las muestras se hayan mostrado preferentemente. ¿Bien? Y que actualmente los científicos e ingenieros que no están familiarizados con el análisis de datos geoespaciales pueden estar cometiendo errores al obtener estadísticos directamente de la muestra sin desagrupar. Eso se puede eh, comprender con este pequeño ejemplito que se coloca. Entonces, esto a nivel teórico y ya ahora vamos a pasar a implementarlo, a realizarlo con el caso que estamos trabajando en SGEMS, donde vamos a hacer el desagrupamiento y luego vamos a llevar los datos a un cuaderno de Jupyter Notebook en Python, donde vamos a extraer los gráficos y hacer la parte estadística. ¿Bien? Bueno, como referencias para esta pequeña clase se tomó trabajo desde Why Data Science Should the Cluster Their Geospatial Dataset de Fouad Farag. Ahí está el enlace, pueden encontrar un poco más de información acerca de lo que es el desagrupamiento de datos. También de un artículo de nombre de Clustering and Deviancing, desagrupamiento y corrección, por Michael Perch y Clayton Dutch. Y también algunas figuras que se tomaron del libro Mineral Resource Estimation de Mario Rossi con también Clayton Dutch. ¿Sí? Gracias por su atención y ya nos veremos en la próxima clase.